La ley de Boyle-Mariotte nos explica la compresibilidad de gases en la cual la temperatura permanece constante. A esto se le conoce como proceso isotérmico. Esto nos indica que la presión varía de forma inversamente proporcional a su volumen. La gráfica de presión contra volumen para un gas ideal, manteniendo la temperatura constante, es una curva hiperbólica llamada isoterma. El proceso isotérmico se presenta en los refrigeradores, trajes especiales y termos. Proceso isobárico. Un proceso isobárico se va a dar cuando la presión sea constante y la temperatura y el volumen van a estar cambiando. En la gráfica se puede ver cómo la presión va a estar en un mismo punto y el volumen va a estar cambiando. La presión va a ser constante y el volumen va a variar. Esto nos va a dar una recta. Pero para comprender mejor cómo varía la temperatura, supongamos un ejemplo hipotético en el que estamos calentando un poco de agua para hacernos un té, y entonces este va a ir cambiando su volumen y la temperatura también va a ir cambiando, pero la presión se va a mantener constante, ya que no lo vamos a estar moviendo del lugar. Proceso isométrico. En un proceso isocórico, también llamado isométrico o isovolumétrico, se tiene que el volumen es la temperatura. En una gráfica donde representamos presión frente a volumen, en el proceso isocórico será una línea vertical. En la gráfica se presenta presión contra temperatura, donde se observa que a distintos valores de presión y temperatura se producen distintas líneas isocóricas, todas ellas igual al volumen. En este proceso no hay ningún desplazamiento, no existe trabajo en el sistema realizado, por lo tanto es cero. Entonces la variación de energía es igual a la energía interna. Algunos ejemplos donde se presenta el proceso isométrico son las ollas express o las botellas de champán. Cuando un gas es sometido a un proceso reversible, donde hay transmisión de calor, el proceso con frecuencia se desarrolla de tal manera que en un plano logaritmo P contra logaritmo B da una línea recta, como puede verse en la siguiente gráfica. Para cada uno de los procesos, presión por volumen elevada a la n es igual a una constante. Un ejemplo de él es la expansión de los gases de combustión en el cilindro de una máquina de émbolos enfriada con agua. Si medimos la presión y el volumen en el proceso politrópico durante la expansión con un indicador y dibujamos los logaritmos de la presión y el volumen, el resultado es similar al de la gráfica mostrada. Los procesos politrópicos para los distintos valores de n pueden verse en la siguiente tabla. En los diagramas, presión por volumen constante y temperatura por tiempo.